El tema que nos reúne hoy tiene que ver con la séptima jornada en cuanto a la preparación del tiempo del fin. Y el tema es despertar a la acción. Nos invita a tomar conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Esta primera cita que va a aparecer aquí es interesante acompañado de esta imagen. Vivimos actualmente en las escenas finales, dice la hermana White, de la historia de este mundo, que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad que lleva la verdad. El mundo está llegando a su fin. La consideración correcta de todas estas cosas inducirá a todos a consagrarse a Dios, todo lo que tiene y todo lo que es. En algún momento, cuando las calamidades sean más extremas, cuando las muertes aún sean más espantosas, cuando tal vez muchas de estas cosas empiecen a golpear a seres queridos o a nosotros mismos, va a haber personas, según esta cita, que van a despertar su conciencia y van a consagrar todo lo que ellos son y todo lo que ellos tienen a Dios. Pero ¿cómo lograrán tener ese conocimiento? ¿A partir de qué base ellos comprenderán que los eventos que están siendo dañinos a la naturaleza, a la convivencia entre seres humanos, es el llamado de Dios? Yo creo que allí la iglesia fue muy sabia al seguir el consejo de Elena de White al distribuir publicaciones por doquier. Ella hablaba de la distribución como hojas de otoño que caen y quedan, y se agarra la hoja al que quiere y el que no, el viento se lo lleva a otro, pero esas hojas de otoño llegan a las vidas de las personas que hoy pueden leer uno de esos libros que nosotros distribuimos, distintos libros todos los años, y en estos momentos despertar su conciencia a todo lo que ellos leyeron y recordarán con precisión la profecía del Señor. En casa nosotros nos conocimos el Evangelio por un libro de un colportor, Conflicto de los Siglos. 15 años después nos bautizamos, pero 15 años estuvo martillándonos. Mi mamá siempre decía, yo busco la iglesia que guarda el sábado, pero todavía no lo encuentro. ¿Saben? Y lo más raro de todo esto, que mis hermanos mayores eran alumnos del Instituto Adventista, pero no se dio cuenta por la parte de educación. Pero más adelante llegó alguien hablándole en su idioma natal, ¿no es cierto?, en alemán, y en el diálogo de ida y vuelta surge la necesidad de conocer un poco más del sábado. Y la abuelita dice, yo guardo el sábado. Yo soy adventista del séptimo día. Pero yo no sé dar estudio bíblico. Si vos no te haces problema, yo invito a 2 amigos míos, un matrimonio, que vengan. Y así comenzó nuestra experiencia con la iglesia adventista. Los hermanos venían a casa, yo se los conté, me traían un cassette que le regalaron a mamá que era una tortura. ¿Sí? Era Santiago Monte. Nunca había escuchado a alguien cantar así. Y si usted hoy me pregunta qué música más me acerca al Señor, es Santiago Monte, ¿no es cierto? Y los instructores bíblicos llegaban a casa, estábamos por la lección 4 o 5, yo escuchaba el rastrojero apagarse frente a casa y yo saltaba a la ventana del fondo y me escapaba. Yo no quería estudiar la Biblia, yo era un adolescente. Miren lo que hace el Señor, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Pero en ese momento también habrá personas que va a llegar su momento, va a llegar su tiempo, que oportunamente y a tiempo reconocerán en las grandes catástrofes el poder de Dios, y el poder de Dios anunciando el futuro desde el mismo pasado. Mateo capítulo 20, si usted me acompaña, allí verso 20 hasta el verso 28. Mateo capítulo 20, verso 20 hasta el 28. Vamos a leer una porción del texto bíblico aquí.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le puede pedir al maestro una madre? Una madre que tiene 2 hijos. Y yo sé lo que es tener 2 hijos. ¿Qué puede pedir? Interesante lo que pidió aquí. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Yo creo que la madre fue sincera en el contexto en que vivía, de querer lo mejor para sus hijos y la mejor posición para sus hijos. Ella todavía estaba con cuestiones de la sociedad de esos tiempos. Jesús sigue diciendo, verso 22, entonces Jesús respondiendo les dijo, no sabéis lo que pedís. Creo que esa mamá quedó desconcertada con Jesús. Yo me imagino la escena que Jesús la mira a los ojos y de los ojos de ella empieza a escurrirse lágrimas. ¿Cómo que me vas a decir eso? Sigue diciendo la narración bíblica. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Le preguntó a los jóvenes. Y ellos le respondieron a Jesús, ¿podemos? Claro, si somos hombres. Podemos, ¿no? Con la respuesta humana. Y Jesús dice en el verso 23, a la verdad de mi vaso beberéis y seréis bautizados, pero el sendero a mi derecha, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío daros, sino aquel para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, dice el texto, se enojaron mucho con sus compañeros. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y lo que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así. Ya Jesús le dio una clase catedrática aquí. Ustedes no tienen que pensar en vivir como vive la gente del mundo, que el que tiene más poder, más puede presionar sobre otros y doblegar a otros. Mas entre vosotros no será así, dice el verso 26, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y lo habrán mirado todavía con más rostro de extrañez, ¿no es cierto, Jesús? ¿Cómo es eso? ¿Vos venís del mundo del revés? ¿Cómo es esto? Sigue diciendo el texto, verso 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. ¿Para qué vino Jesús? Para servir. ¿Para qué estamos nosotros? Dice Jesús en su definición catedrática. Para servir. Jesús vino a hacer algo que nosotros, aparte de servir, no vamos a poder hacer. Vino a salvar. Pero sí podemos ser parte del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Y esta noche algunas de las citas nos van a sorprender. Aquí en el verso 28, si ustedes me permiten, se los leo de vuelta, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Dice que la intención del versículo 28 ilustra a los discípulos la necesidad de considerar a quién. Estos 2 hermanos no estaban pensando en los otros 10 discípulos, estaban pensando en ellos. Y Jesús le dice, no, piensen en ustedes, piensen en los otros. De ser siervo de los otros. Y esto implica no solamente pensar, sino actuar y ayudar al otro. Y de no pensar solamente en nuestros propios intereses. Una definición interesante. Ahora, describe de esta manera, Jesús mostró que la verdadera grandeza no consiste en lo que el mundo ha enseñado, sino en la imitación de la actitud del Hijo del Hombre que define este Evangelio, vino a servir.
vino a servir. Nos cambia la ecuación. Fíjense cómo está pensado este mundo. Vos querés ser alguien, te dicen, tenés que estudiar. ¿Es así? O si no, vas a estudiar, tenés que trabajar mucho y ser muy sabio en la administración del dinero, de personal y demás cosas. De algún u otro modo vas y estudias una licenciatura, pero este mundo después te dice, no, es muy poco lo que estudiaste, tenés que seguir especializándote, tenés que hacer algún posgrado, alguna maestría, alguna titulación. Terminaste la titulación, terminaste la maestría, dice, llegaste a un buen nivel, pero con eso no es suficiente. Y allí tenés que hacer un doctorado en tu área, ¿no es cierto? Y volvés de hacer el doctorado y dice, bueno, pero solo sabes hablar español e inglés, necesitas aprender algún otro idioma más, andá a estudiar chino. Nunca lográs convencer a este mundo y te va a mantener ocupado en que vos crezcas, porque la filosofía es, usted tiene que crecer, yo tengo que crecer, usted tiene que ser el jefe de su empresa. Usted tiene que ser el que manda en su casa, ¿no es así? Y allí empiezan los conflictos en el hogar. La sociedad anónima es de a dos en casa, ¿no es cierto? El esposo y la esposa. Ayer no está el hermano, así que voy a aprovechar de comentarle. Él me ayudó a barrer afuera un ratito porque evidentemente acá vino una tormenta que desplumó los árboles. Y él me decía, cuando recién nos casamos, yo le ayudaba a mi esposa y éramos parejos. Todos lavamos el piso, todos la ayudamos a lavar la ropa. Qué lindo, ¿no? Y usted más de una vez va a pasar frente a mi casa y me va a ver con el escurridor, ¿no es cierto? Porque es lindo, porque somos parte de la misma familia. Nadie tiene que ser mayor que el otro. Mateo 20, 26 al 28 describe esto. Fíjense, allí usa el término, la definición de siervo, ¿sí? El término de latín siervo, ¿no? Servus, se convirtió en el castellano a siervo. Y el concepto emplea para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de su Señor. Jesús vino a ser esclavo. Y Él quiere que nosotros tengamos la actitud de un esclavo, de una actitud de servicio. Fíjense, otro de los cargos que tenemos en la iglesia, y es uno de los cargos que la iglesia reconoce por imposición de mano. Pastores, ancianos y el diaconado. Es lo que atienden la necesidad o la carencia del otro, el diácono. Podría ser también traducido como esclavo o un hombre libre, pero la palabra diácono implica un servicio voluntario al otro. El diácono, la figura del diácono, tiene que preocuparse por los enfermos del pueblo, tiene que visitar a aquel que no vino a la iglesia. Esa es la función del diácono, no solamente abre el templo, tiene que cuidar de que el templo represente realmente la presencia de Dios. Cuando se habla de diácono, se habla de diaconisa, el mismo esquema y el mismo énfasis. Fíjense esta otra palabra. A ver. Doulos, que significa esclavo. Y es interesante que esta palabra es la esencia del reino de Dios. Yo soy un esclavo de Dios. ¿Saben? Si usted no quiere ser esclavo de Dios, ya es esclavo, perdón por la mala noticia, es esclavo del diablo. Es servidor del diablo. Si no sirvo a Dios, sirvo al diablo. Dice la Biblia que no hay un punto intermedio. O soy blanco o soy negro, o estoy con Dios o estoy con el enemigo. No hay una posición neutral donde digo, no, yo estoy aquí en un impasse esperando a ver en qué soy el día de mañana. Si voy a ser un cordero o voy a ser un cabrito, ¿no? Si voy a ser un hijo de Dios o no voy a ser un hijo de Dios. El prójimo es lo que nos tiene que importar a nosotros, en esencia. Usted y yo vivimos por el otro. Y desde nuestros talentos deberíamos ver cómo aproximarnos al prójimo. Cómo ayudar al otro. La cruz nos hace recordar esto. Fíjense, la hermana Huay en Servicio Cristiano, a mí me gustó mucho esta cita. Ella dice, a cada uno se ha asignado una obra y nadie puede... Es interesante. Dios le asignó a cada uno de nosotros, a mí me asignó y a usted te asignó una obra que nadie puede reemplazar, nadie puede hacer esa obra por usted. Usted
con su característica, con su personalidad, con su estilo de ser, de vivir, de hablar, va a impactar en la vida de otros que yo no lo voy a hacer. De algún modo Dios nos configuró para que todos tengamos parte en el comunicar a otros, pero que todos son necesarios, porque si uno no está, posiblemente ese otro no sea alcanzado. Sigue diciendo la cita: cada uno tiene una misión de maravillosa importancia que no puede ser descuidado o ignorado, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma y el descuido del mismo, el infortunio de alguien por quien Cristo murió. Por mí hay gente que se pueden estar perdiendo, dice la hermana Juay, por ignorar, por negligencia o por mi cumplimiento en la tarea que Dios me pide. Puede haber gente que se esté salvando hoy, mañana, pasado, o si ya se ha salvado ayer. Y saben, muchas veces uno ni sabe. En el reino de los cielos estoy seguro que cada uno de nosotros seremos sorprendidos y te van a venir a abrazar. Y a Nicky le van a venir a abrazar uno y decir: vos no fuiste mi profesor ni mi maestro, pero fuiste administrador en la escuelita donde yo conocí y yo siempre te veía. Y yo decía, cuando sea grande quiero ser como Nicky. ¿No es cierto? Somos en el anonimato, tenemos influencia en otros, tenemos ascendencia en otros. Dice esta cita: a todos nos compete o nos corresponde, a todos les corresponde cierta obra, además de ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. La vida del cristiano no es solamente venir a la iglesia y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Deben practicar la verdad oída, llevando a cabo sus principios en su vida diaria. Deben trabajar constantemente para Cristo, no por motivos egoístas, sino con el deseo sincero de glorificar a aquel que hizo todo sacrificio para salvar al hombre de la ruina. El apóstol Pablo dice: aunque lo haga la predicación del Evangelio sin el espíritu correcto, Dios igual me va a usar, ¿no es cierto? Pero aquí el llamado es a nosotros, que hagamos un servicio, la extensión del reino de los cielos a otros, estos conceptos de un plan de salvación, pero no por motivos egoístas. Yo le voy a dar estudio bíblico a este joven porque quiero que sea mi novio, después mi esposo. Se puede confundir a veces los motivos y hasta a veces puede ser peligroso. Como pastor he visitado muchos de esos experimentos en las casas. Una chica o un varón que intentó entrar en situación de yugo desigual. Conozco a aquellos que han salido muy bien, le ha salido muy bien, pero también conozco a aquellos que le ha salido muy mal. Porque el consejo de Jesús es claro, ¿no? No os unáis en yugo desigual. En todo. En una empresa matrimonial, sentimental, en una empresa comercial. La sociedad con un incrédulo es remarla en un dulce de leche, dice, ¿no es cierto? Es remarla en dulce de leche. Y allí están sufriendo las consecuencias. ¿Y saben lo que me dicen estas personas ya con años de sufrimiento? Me dice: pastor, dígale por favor a los jóvenes que no vengan por este camino. No vale la pena. Es mucho el sacrificio, es mucho el dolor de nuestros hijos que nos ven a nosotros o separados o peleándonos o reiniciando nuevas vidas cada tanto y no logramos establecernos. La hermana Juay dice aquí: a nosotros también se nos da la misma comisión, se nos ordena a que avancemos como mensajeros de Cristo con el fin de enseñar, instruir, persuadir a hombres y a mujeres, instándolos a prestar atención ¿a qué? A la palabra de vida. A nosotros también se nos asegura la permanente presencia de Cristo. Dice: he aquí yo estoy a las puertas, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de mi vida. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos somos llamados a prestar servicio al Maestro. Todos tenemos la garantía de la presencia continua hasta el fin del mundo
¿Y después que termina el mundo? Seguiremos también. Pero en la predicación del Evangelio, usted no está solo. En la conquista de aquellas almas que a usted le interesa, hay alguien que peleó, que entregó su vida y murió por esa persona. Y va a batallar junto a usted. Y va a usar todos los recursos divinos para hablarle a esa persona de distintas maneras y hacerle ver la necesidad de hacer las paces con el cielo. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, dice esta cita, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Cuenten a los otros lo que Dios ha hecho en su vida. A veces somos tímidos, decimos no queremos ser arrogantes contando las cosas que Dios ha hecho, pero de cuántas cosas Dios nos ha librado, cuántas bendiciones Él nos está dando. En medio de la crisis que vivimos como país, ¿cuántos todavía podemos tener un plato sobre la mesa? ¿Podemos tomar un colectivo, pagar el boleto? ¿Todavía sostener a nuestros hijos en un sistema educativo, privado o público? Pero Dios nos da tantas cosas. Cuando visito a los enfermos en el hospital, yo salgo agradecido a Dios porque de las cosas que Él nos protege. Hay jóvenes que no buscaron, pero están allí internados con enfermedades muy graves, muy serias. Ellos no se autoprovocaron ni con droga, ni con alcohol, ni con nada. Se despertó algo en su organismo que cambió todo. O nacieron con dificultades. Y hay padre, hay madre, hay hermanos que muchas veces tienen que abandonar a esos seres amados allí en el cementerio con un dolor desesperante, con una angustia. Pero lo que tenemos usted y yo es la esperanza del pronto retorno, la esperanza del reencuentro. Nosotros tenemos que contarle a los otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Todos tenemos parte en la obra. Me gusta esta imagen, ¿no? El que escribe, el que pinta, el que habla en la radio o el que canta, el que administra dinero, aquel buen mecánico, aquel médico, enfermero, el carpintero, ¿no es cierto? Aquel que nos hace una rica torta o nos hace un buen almuerzo. Todos tenemos un don que podemos poner al servicio del Señor. El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se halla en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. ¿Cómo tiene que ser nuestro trabajo? ¿Cómo es el cielo? Con orden, con armonía. Sigue diciendo, debe haber acciones concretas. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios. De acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado, debemos avanzar juntos para vencer obstrucciones y dificultades, hombro con hombro y corazón con corazón. En un distrito los hermanos me enseñaron lo que es esto. Me dijeron, pastor, nosotros vamos a organizarnos. Y le dieron participación a todos. Vamos a ir un domingo en el barrio de aquel hermano que se bautizó hace poco, un barrio bastante carenciado, y vamos a ir el domingo a la mañana a ofrecer a los vecinos nuestro servicio. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pastor, yo soy peluquero, yo voy a cortar el pelo gratis. Y llevó 2, 3 peluqueros más. Algunos inclusive que no eran adventistas. Y bueno, vamos a invitar a los médicos de la iglesia. Y los médicos fueron y atendieron gratis. Había un odontólogo, usted tenía que ver sobre una silla nomás de plástico, el odontólogo con la boca abierta a la persona y haciendo lo que podía, pero era ayudar al prójimo. Había un ex adventista veterinario, allí él estuvo con todo su kit para atender a los animales del barrio, todos traían sus gatitos, sus perros. Había una hermana que era abogada. ¿Sí? ¿Qué hizo ella? Le hizo ejercicio físico porque también le gustaba hacer deporte, ¿no es cierto? Entonces allí hacía a las chicas y a los chicos que querían y le enseñaba una rutina de ejercicio físico para no estresarse. Otro hermano le enseñaba a preparar su huerta al fondo de la casa para lograr tener autosustento como familia, no necesitar ir al mercado a comprar la selga, la lechuga, y enseñarle, a su vez, pasaban al otro curso de cocina, enseñarles a preparar la comida con lo que van a cosechar en la huerta. ¿Cuántas cosas que podemos hacer?
¿Cuántas cosas? Debemos, dice, hacer acciones concretas. Todos necesitamos, fíjense lo que dice esta cita, y a mí me llamó mucho la atención. Mientras estaba esperando que me atiendan esta tarde, volví a leer esta cita. Ganar almas debiera constituir la obra de la vida de todo aquel que profesa seguir a Cristo. Y muchas veces escuchamos murmullos por allí. No tenemos que bautizar tanto, porque la gente como entra, dice que la puerta de atrás es más grande que la de adelante. Se van, ¿no es cierto? Y le pusimos un nombre a ese escape de las personas: apostasía. Yo no sé. A veces me dicen, pero pastor, ¿vamos a bautizar a esa persona? ¿No es cierto? Es una pregunta. Y yo le hago otra pregunta, y yo no sé si hoy es desde el punto más cercano a Dios que tiene esa persona, o de aquí adelante se va a acercar más. Pero hoy está pidiendo. Y si no hay nada que le impida, yo les pido consejo, pero yo no encuentro un impedimento para que esa persona se bautice. Ganar almas debiera constituir la obra de la vida de todos aquellos que profesan seguir a Cristo. Ahora yo entiendo por qué ese matrimonio, cuando con mi mamá entramos a las aguas bautismales, tenían una sonrisa en su cara que yo no se los había visto hasta ese momento. Y nos visitaban después con comida y con más atención y con amor, y nos cuidaban. Y un sábado que no iban, ya caía el rastrojero en casa a ver qué pasaba. No nos habían abandonado. Somos deudores ante el mundo por la gracia que Dios nos ha dado, por la luz que ha brillado sobre nosotros y por la belleza y el poder que hemos descubierto en la verdad. Somos deudores. Al mundo le debemos nosotros. A nuestros vecinos le debemos nosotros. A nuestros familiares que no son adventistas le debemos nosotros. ¿Qué le debemos? La luz, la verdad, la paz que solamente Dios sabe dar, la belleza y el poder que hemos descubierto nosotros en la verdad. Para concluir, fíjense esta imagen. A mí me da casi terror esta imagen, porque esa pobre ovejita está muy desprotegida. ¿Es así? Es un peligro para el pastor. ¿Cómo hizo ella para llegar allí? No sé. Pero ¿cómo hacemos para rescatarla? Por eso el pastor ahora entiendo que lo que él tiene es un callao un poco más grande que el mango del paraguas, ¿no es cierto? Para atrapar o agarrar al animal por debajo de sus piernas y poder recuperarla. Pero eso requiere ejercicio, práctica, haber aprendido con otro cómo se rescata, haber acompañado a otro que ya estuvo en un plan de rescate. Ella dice: recae sobre todos nosotros la grave responsabilidad de amonestar a un mundo con respecto a su condición venidera. De todas partes, de lejos de cerca, nos llegan pedidos de ayuda. Hay que volver a poner las ovejas perdidas a salvo en el redil. ¿Quién se unirá al grupo de los que buscan? La gran pregunta. O la otra pregunta: ¿quién llevará la luz a los que andan errantes en la oscuridad del error? Una vez más, nuestra respuesta debiera ser: envíame a mí, úsame a mí. Estas personas que claman, tú conoces, Padre, porque ellos te piden a ti en oración. Nosotros sabemos que el sábado es el día de descanso, decía mi mamá. Pero ¿dónde está la iglesia? Estaba a 15 cuadras de casa, pero no la habíamos encontrado. Hasta que apareció alguien que vino y nos mostró desde la palabra de Dios y nos mostró. Ese es el pueblo remanente que espera a Jesús. Por eso este texto, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo te elegí a vos. Nadie está acá porque vino solo.
Todos estamos aquí porque Dios nos llamó y nos eligió y sigue eligiendo a otros, llamando a otros y quiere de nuestra participación para invitar a otros al reino de los cielos. Recordamos entonces el concepto que nosotros tenemos el privilegio de ser servidores. Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos separó para servir. Sirvamos con gratitud y alegría al otro. Pensar en el otro. Es por eso que el desafío y la invitación final de esta noche es que seamos fieles en nuestro servicio al Señor. Porque cuando servimos a Dios nos olvidamos de nosotros. Y cuando servimos a Dios empezamos a ver que hay otros seres humanos. Y empiezo a descubrir otros jóvenes como yo en el error y sin poder dormir a las noches. Con desesperación, porque sabe que se está perdiendo, porque sabe que lo que viene enfrente es el infierno. Y tenemos que decirle a esa persona, correcto, ¿te estás yendo al infierno? Tu estilo de vida, tu manera de caminar, tus decisiones te va a estar llevando a vos y a tu familia al infierno. ¿Sabes? Dios tiene un plan para que puedas reencauzar el caminar de tu vida y está aquí. Vamos a estudiar juntos. Y quiera Dios que pueda colocar en nuestro camino corazones sinceros, como oramos en la primera placa, por los enfermos, pero también por alguien a quien darle la verdad. No puede ser que llegue fin de año y ninguno o alguno de nosotros no hayamos dado un estudio bíblico. Y tal vez en el interior de tu corazón puedes decir, yo nunca di. Hermanos, nunca es tarde para empezar. ¿Por qué no empezar ahora todos juntos? Si es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Y cuando se bautice y se siente, nos seguimos sentando al lado de ellos. Y si un sábado no vino, vamos con ellos. Y si hacen como yo, mi familia comprábamos todavía en sábado, vamos y le abrimos vuelta a la Biblia con amor y con cuidado. Y repasamos el estudio bíblico. Cierto que habíamos respondido así, habíamos leído. Claro, es un proceso que hay que ir adquiriendo en el caminar. Y que no exista este dedo acusador, sino los dos brazos abrazando y conteniendo al nuevo en la fe. Seamos fieles en nuestro servicio a Dios. Yo quisiera orar por estos dos compromisos una vez más. ¿Querés que oremos por enfermos que conozcas? ¿Alguien tiene algún enfermo por el cual quisiera que oremos? Muy bien. ¿Se animan a poner de pie? ¿Quieren que oremos también por un estudio bíblico para que el Señor nos presente? Yo estoy entusiasmado con mi estudio bíblico que tomó su decisión de bautizarse, pero ahora hay que buscar a otro, ¿no es cierto? Dedicar ese tiempo a otro también. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por un mensaje tan claro que has dejado en tu palabra y en la guía de tu sierva Elena de White. El fin del mundo se acerca. No sabemos cuánto latidos más tendrá nuestro corazón antes de tu inminente venida o antes de ir al descanso. Pero mientras haya vida en nosotros, queremos rogarte que nos uses como servidores tuyos. No buscar los mejores lugares, no estar haciendo cosas egoístamente, sino buscar agradarte cada momento de nuestras vidas. Y te pedimos esta noche, porque queremos experimentar este año, dar estudio bíblico a una persona. Danos valor, danos coraje, ponnos un hermano al lado para que juntos podamos disfrutar de esta tarea que tanto gozo coloca en nuestro corazón. Compartir a Cristo con otros. Y al cerrar el año, podamos ver esas personas asistiendo con nosotros a la iglesia, tomando decisiones de ser parte de tu pueblo y prepararse para tu pronto retorno. Y aprendiendo y entendiendo que también tiene que salir a buscar a otros, porque es la tarea de un fiel discípulo, un fiel servidor, alguien que anuncia y prepara tu pronto retorno. Amante Padre, oramos también por los enfermos. Se han levantado mano en este templo, porque hay enfermos en nuestro pueblo. Pero también aquellos que nos ven en la web, hay enfermos entre ellos. Que sea tu voluntad, que sea tu mano restauradora y sanadora que visite a esos enfermos y los levantes para la gloria y honra de tu nombre.
Oramos por su salvación también. Oramos por su salud. Y Padre, perdónanos y úsanos con tu Espíritu Santo a vivir y a ser de acuerdo a tu voluntad como hijos tuyos en lo que queda de tiempo a este mundo envejecido. Pedimos todo esto y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.